Mi nombre es Freddy Otoniel Reyes Timul. Cuento con carnet 59 90 20 15 777 de la sección A, y este es mi trabajo de video sobre reglas de la cadena. Hoy veremos el tema de regla de la cadena. Cadena, como su nombre lo indica, es encadenar todas las derivadas posibles que hay en una función. Se determinan las cantidades que contienen las derivadas en una función, y el cual podemos encadenar de 2, 3, 4, 5 o hasta 9 derivadas. Y para eso lo primero debemos leer verificando nuestra función. Cada vez que pausamos o digamos D o A, significa que hay una derivada en esa función. Por ejemplo, en esta función dice y igual a A al seno del logaritmo de menos X. Si lo leemos despacio, quedaría de esta manera: el seno de, esta es la primera derivada, del logaritmo de, segunda derivada, la derivada de menos X, que sería la tercera derivada, siendo la totalidad de 3 derivadas. La regla de la cadena se trabaja de izquierda a derecha o de afuera hacia adentro, es decir, la función más externa hasta la función o la expresión más interna. Siempre es importante mantener cuáles son las derivadas que vamos a tener en este caso. El seno de una función y la derivada del seno de una función, que es el coseno por la derivada de la función. También la función logaritmo de una función, la derivada de un algoritmo de una función, que es igual a la derivada de una función dividido en la función por el logaritmo de la base de un número Euler. Y por último queda menos X, pero es una derivada muy básica, lo cual no se pondría. Luego se trabaja esta derivada por regla de la cadena, donde tendría que encadenar 3 derivadas. El primer seno de la función siendo coseno de la función. Luego se multiplica la derivada de la función, pero en este momento es mi función y la función es hacer lo que está dentro del paréntesis, solo expresada en este caso del algoritmo de menos X. Primera derivada solo está expresada. Se sustituye la derivada del seno y en automático estoy encadenando la segunda derivada, que es la derivada del logaritmo, y aquí entonces quiere decir que vienen las primeras 2 derivadas. Se deriva pendiente de ejecutar todo desde el principio, va a seguir exactamente igual. Se copia ahora, se trabaja el algoritmo de menos X, la derivada del algoritmo de menos X. Aquí se trabaja el logaritmo de una función, porque cualquier cosa diferente de X lo vamos a tomar como una función. En este caso, solo por el signo menos se vuelve una función. Vamos a sustituir por el teorema la derivada del logaritmo de una función, que es igual a la derivada de la función. La función se vuelve menos X, la derivada de menos X dividido en la función, que es menos X por el logaritmo del número de Euler. Se genera otra derivada, que en este caso es la derivada de menos X, que para nuestra función es la tercera derivada, donde encadenamos las 3 derivadas que tenemos que encadenar. Luego se trabaja el coseno del logaritmo de menos X. La derivada de menos X es menos 1, quedando dividido en menos X por el logaritmo del número de Euler. Se observa que hay una división de 2 números negativos, lo cual se vuelve positivo. Lo que falta únicamente es simplificar la expresión. La derivada de todo esto se multiplica, entonces el coseno del logaritmo de menos X por el logaritmo del número de Euler, y se divide en X. Siendo así, obtendremos la que es la primera derivada.
Se eliminaron los signos negativos porque hay un número negativo dividido entre otro número negativo, volviéndose así positivo. Por lo tanto se eliminó y, como repito, quedándose positivo. Como segundo ejemplo, mi función va a ser igual a 4 menos 2x al cuadrado elevado al cubo. Va a estar multiplicando Euler elevado a la raíz cuadrada de x. Esta función, la operación principal es una multiplicación. Los teoremas que utilizaremos son u por v, u por v, la derivada por el primero por el segundo, más la derivada por el segundo por el primero. Esta primera expresión es una función elevada a un exponente. Al momento de derivarla, se va a tener una función elevada al exponente de la derivada de una función elevada a un exponente que es igual a n por la u elevado a la n menos 1 por la derivada de la función. Euler elevado a una función derivada de Euler es elevada a la función por la derivada de la función. Raíz cuadrada. Tengo la raíz cuadrada de x, la derivada de la raíz de x es 1, que divide dos veces a la raíz cuadrada de x. En total tenemos 4 teoremas que utilizaremos, siendo así una multiplicación de encadenamiento en diversas derivadas, donde utilizaremos diversos teoremas. La derivada de una expresión, es decir, de 4 menos 2x al cuadrado elevado al cubo. Primera derivada por Euler elevado a la raíz cuadrada de x más la derivada de Euler elevado a la raíz cuadrada de x por 4 menos 2 al cuadrado elevado al cubo. De ahí se ejecutan las derivadas y la multiplicación. Se continúan encadenando generadas del primer teorema. Entonces ejecutamos el teorema quedando 3 por 4 menos 2x al cuadrado, aplicando el teorema de la función elevado a la n menos 1, 3 menos 1 y 2, y se multiplica por la derivada de la función, que es 4 menos 2x al cuadrado de la primera derivada. Multiplica Euler elevado a la raíz cuadrada de x más Euler elevado a la función por la derivada de la función, que es la raíz cuadrada de x. Multiplica la derivada, la raíz cuadrada de x, y multiplica 4 menos 2x al cuadrado elevado al cubo. Simplificamos a 3 por 4 menos 2x al cuadrado elevado al cuadrado derivada 4 menos 2x, que corresponde a la derivada de un número que es 0, y la derivada de 2x al cuadrado es menos 4x, que multiplica a Euler a la raíz cuadrada de x más Euler elevado a la raíz cuadrada de x, y la derivada de la raíz cuadrada de x es dividido dos veces a la raíz cuadrada de x. Entonces sustituimos la derivada de 1 dividido en 2 por la raíz cuadrada de x, que multiplica 4 menos 2x al cuadrado elevado al cubo. Entonces lo que queda ahorita es simplificar la expresión.
Cuando simplificamos quedará de esta manera. 3 por 4 quedaría menos 12. Menos 12x al cuadrado elevado a la raíz cuadrado de Euler por la raíz cuadrada de x. Y esto multiplica a 4 menos 2x elevado al cuadrado. Luego elevado al cuadrado más Euler elevado a raíz cuadrada de x. Y esto multiplica a 4 menos 2x al cuadrado elevado al cubo dividido 2 veces la raíz cuadrada de x. A continuación trabajaremos lo que es el exponente de menor grado, quedando Euler elevado a la raíz cuadrada de x, que multiplica a 4 menos 2x al cuadrado, que sería o que va elevado al cuadrado factor común de menos 12 por más 4 por más menos 2 por al cuadrado, que divide en 2 por la raíz cuadrada de x. Ya no se puede simplificar más esta expresión, por lo que esto sería entonces la respuesta a esta expresión.